en esta parte ya de la programación con una interesante entrevista. Está en nuestros estudios el ingeniero Walter Obando Licera, Autoridad Nacional del Agua, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, que nos visita en esta oportunidad, dado que hay también hoy un evento sumamente importante en relación al cierre de este proyecto Glaciares, que se presentará también los logros y aprendizajes en la intervención en nuestra región Ancash. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido a Visión Informativa. Buenas tardes. Nuestro saludo por su intermedio a toda la radio audiencia de Radio Chévere y de Radio Alegría y a la teleaudiencia de Chévere TV. Bien, en realidad es importante su visita tratándose de este proyecto. ¿Cuál ha sido la participación de Lana dentro de este proyecto de glaciales, donde hemos visto también la participación de la Universidad de Zurich, obviamente CARE Perú y otras instituciones en relación al tema de seguridad de la laguna de 513 y también otros que se encuentran en el Callejón de Huaylas? Sí, nos encontramos el día de hoy efectivamente en Huaraz para asistir a este evento Glaciares, una nueva mirada más allá de los riesgos hacia las oportunidades, y es una plataforma de trabajo conjunta que se ha venido impulsando desde 2012, la cooperación suiza, la Universidad de Zurich, CARE Perú y la Autoridad Nacional del Agua, fundamentalmente a través de la unidad de glaciología, que es nuestra entidad que tiene más de 7 décadas estudiando, monitoreando y tomando información sobre los caudales, sobre los glaciares y su expresión en términos de caudales para su aprovechamiento hídrico, ¿no? Y esta región de Ancash, Callejón de Huaylas, tenemos una gran cantidad de lagunas, tenemos cantidad de glaciares, y obviamente el tema de recursos hídricos, de la gestión de recursos hídricos, es importante. Salió la ley de recursos hídricos y su procedimiento, su normatización, pero hemos avanzado en realidad respecto al uso del agua, respecto a la cantidad de agua que tenemos, la oportunidad de agua que se tiene, pero sobre todo a las autorizaciones que se dan a través de la Autoridad Nacional del Agua o también de la Autoridad Local del Agua. Sí, fíjese, la Autoridad Nacional del Agua como ente técnico normativo del uso y control del agua y en el marco de la Ley de Recursos Hídricos, la 29338, el marco conceptual es la gestión integrada de los recursos hídricos. En función de ello, entonces, vamos a hablar de la cuenca del Santa en particular, ¿no? Que es lo que nos interesa y nos preocupa, ¿no? Aquí hay dos temas fundamentales que tenemos que tratar y que Ana es vigilante de ello. Uno es el aprovechamiento de los recursos hídricos y otro el tema de la seguridad. En el tema de la seguridad tenemos que decirle que a través de este programa, de este proyecto Glaciares, en la primera fase se vio el tema de la seguridad y la instalación de alerta temprana en la laguna 513. En la segunda fase, y lo que quede de aquí para adelante, se tiene un especial énfasis en lo que es Palcacocha. Tenemos que recordar que en el año 41 ya hubo un aluvión producto de un desprendimiento de masa glaciar y un desembalse violento en la laguna Palcacocha. Y eso es algo que estamos monitoreando de cerca, y de hecho estamos impulsando pues un convenio con el gobierno regional para elaborar y posterior materialización en términos de obras de las nuevas obras de seguridad de la laguna Palcacocha, y de ese modo preventivamente brindar la seguridad a la ciudad de Huaraz. Se dijo, ingeniero Walter, que estaba todavía en la aprobación de términos de referencia el tema del proyecto de la seguridad integral o definitiva de la laguna de Palcacocha, y se mencionó un poco que el ANA tenía también competencia en este sentido. ¿Hasta qué punto el ANA tiene participación sobre este proyecto integral de seguridad de la laguna de Palcacocha? Fíjese, los términos de referencia ya han sido consensuados. Hace aproximadamente 3 meses la Autoridad Nacional del Agua alcanzó al gobierno regional un proyecto de convenio para la firma correspondiente y de que ANA pudiera elaborar esos estudios de seguridad en la laguna Palcacocha. Estamos entonces a la espera de una respuesta oportuna para la suscripción de este convenio y se puede realizar los estudios correspondientes por parte de ANA, ¿no? Y el financiamiento de FONDES y del gobierno regional.
Yo tengo en mente y voy a tener que señalar lo que dijo el ingeniero César Portocarrero, un eminente glaciólogo que ha trabajado también en la unidad de glaciología de aquí Huaraz. Él proponía que junto con el tema de riesgo que implica el tema de Palcacocha, podamos trabajar también el tema de aprovechamiento de recursos hídricos, porque el problema es de que aquí 20, 30 años no vamos a tener agua. Eso es una proyección debido al cambio climático, pero se pedía también que se haga en ese sentido obras y proyectos fusionando dos aspectos, el tema de seguridad, como usted lo ha señalado, y el tema también de la gestión de recursos hídricos. ¿Estamos en condiciones, ingeniero, de poder tener una gestión de recursos hídricos respetando un poco o manejando, por un lado, el tema de seguridad y por el otro lado, ahorrando el agua para futuras generaciones y sobre todo con obras físicas que nos garantice el uso de agua de manera sostenida para los próximos años? Sí, fíjese, justamente en el marco de este proyecto Glaciares se tiene el proyecto multipropósitos. Y el mismo consiste en que, como el título del evento de hoy, que es una mirada más allá de los ríos hacia las oportunidades, el retroceso glaciar está dando lugar a la presencia de nuevos cuerpos de agua, nuevas lagunas básicamente. Y si bien es cierto que hay un potencial peligro, también hay un potencial aprovechamiento para proyectos múltiples como es el reforzamiento hídrico, claro, de los usos multipropósitos, poblacional, agrícola, generación de energía, turismo, recreación, etcétera, ¿no? Esas son las oportunidades que hay en estos proyectos multipropósitos en el marco no solamente de la seguridad, sino de los proyectos multipropósitos, como les señalo, que se tienen que desarrollar en esta plataforma de trabajo con la cooperación suiza, la Universidad de Zurich, CARE Perú y la Autoridad Nacional del Agua a través de glaciología, el gobierno regional y todas las instituciones pues, que sean convocadas a esta plataforma de trabajo. Uno de los principios por los cuales se basa la ley de recursos hídricos es también el tema de participación, el uso de agua, donde están involucrados sectores, poblaciones, autoridades, líderes. Pero llama la atención que hasta el momento, en el caso de Ancash, no tengamos un consejo de cuenca. En otros lugares, en otras cuencas, en el norte, en el sur, ya tienen conformado su consejo de cuenca. ¿Qué tan importante es contar con el consejo de cuenca para tener un manejo, digamos, responsable, pero sobre todo sostenido, de las cuencas hídricas aquí en la zona de Ancash, ingeniero? Mire, esto es un proceso dinámico, abierto y que se va consiguiendo con el tiempo, ¿no? En la conformación de los consejos de cuencas juega un rol importante los gobiernos regionales, ¿no? Y entonces, en esa medida, el Consejo se constituye... A ver, el marco conceptual es la gestión integral de los recursos hídricos, como le decía anteriormente, la famosa GIR, y la unidad de gestión es justamente la cuenca hidrográfica, todo el espacio, digamos, la cuenca del Santa. En segundo lugar, es una mirada multisectorial, ya no es la mirada sectorial básicamente agrícola, sino es la mirada multisectorial del aprovechamiento y la participación integral o integrada de todos los actores locales, gobiernos locales, gobiernos regionales, gobierno nacional, comunidades y todos los actores que tengan que ver de una manera u otra en el manejo del recurso hídrico. Entonces el Consejo de Recursos Hídricos también se constituye en esa plataforma natural del trabajo conjunto para hacer la gestión integral de los recursos hídricos, ¿no? Y el gobierno regional hasta ahora no ha convocado, digamos... Esperamos que oportunamente pues tengamos ese trabajo que estamos articulando para ir a la conferencia. ¿Qué faltaría? Tal vez no estamos insertando el tema de desarrollo al tema de la gestión de recursos hídricos porque aquí hay un manejo diferenciado, es decir, los de la cuenca baja, que básicamente están entre la Libertad y el Santa, que manejan proyectos como Chinecas, Chavimochic, parece que no se dan cuenta que el tema no es solamente de ellos, sino también el manejo de la cuenca media y alta, por ejemplo, para tratar el tema de la contaminación, ¿no? Y también de la calidad de agua. Si supiésemos manejar muy bien, de manera sostenida y racional, esta cuenca del Santa en la parte alta, teniendo una planta de tratamiento de residuos sólidos, planta de aguas hervidas, evitaríamos todo ese problema que se presenta sobre todo en la parte de la cuenca baja, pero parece que no se está trabajando en ese sentido. Usted que tiene una gran experiencia ya, ¿cuál sería lo más recomendable para que realmente tengamos ese consejo de cuenca, pero a la vez una mirada más integral del manejo de esta cuenca del Santa, que obviamente es la mayor aportante en toda esta parte de la región? Y eso es justamente el reto que tenemos, ¿no?
en la conformación de nuestro consejo y la articulación de todos los sectores para este trabajo conjunto, como le digo, de mirar la cuenca y su integridad. Todo lo que se haga en la parte alta repercute en la parte baja, tanto en términos de calidad como cantidad. De igual modo, hay una cierta retroalimentación de los beneficios que se obtienen de en la cuenca baja hacia la cuenca media, ¿no? Esperamos que sí, próximos... Me he ido un poco por el tema del Consejo de Cuenca, pero vuelvo un poco al tema ya de las lagunas, del tema de este proyecto de glaciares que nos ha permitido un poco también aprender muchos aspectos, el uso racional del recursos, pero sobre todo tener una mirada de lo que viene a ser el manejo de la cuenca, el manejo también de los glaciares. Pero hay una cultura del agua que viene de tiempos ancestrales. Lamentablemente parece ser que en este tipo de proyectos también ha faltado algo en relación al tema cultural, es decir, la gente veía que ponían estos artefactos, sensores, ponían todo y no llovía. Y la gente asociaba eso con su pensamiento mítico a que por ese artefacto no llueve en la zona. Y curiosamente el día que retiraron parte de estos artefactos empezó a llover. ¿Cómo hacer para cambiar esa mentalidad y hacer que los campesinos, nuestros hermanos que tienen una cultura andina muy arraigada, puedan entender de que también la tecnología es aliada y no está en contra del desarrollo, que más bien forma parte también de su propia seguridad? Porque obviamente ya hemos vivido, y usted lo ha mencionado, por ejemplo, del 13 de diciembre 41, pero hay pueblos que han desaparecido simplemente por avalanchas y por aludes y sobremente por aluviones. Usted ha tocado un tema fundamental en lo que es nuestra política y estrategia de recursos hídricos en el país. Esta política y estrategia tiene 5 ejes, que son la gestión de la cantidad, la gestión de la calidad, la gestión de la oportunidad del agua, ¿no? Y la gestión de la cultura del agua y los eventos extremos y cambio climático. En lo que es la cultura del agua, si partiéramos de una definición de lo que es cultura en esencia es lo que somos, ¿no? ¿Qué somos con respecto al agua? ¿Cómo la aprovechamos? Y cómo a veces también hacemos abuso de este recurso tan noble, que no solamente es la base de la vida, sino que también con el vertimiento de nuestros residuos sólidos o líquidos, pues afectamos estos cuerpos de agua, ¿no? Entonces, hay justamente en este marco de proyectos glaciares un componente de lo que es la sensibilización hacia las poblaciones para el uso, el control y la seguridad. Como le digo, es un proceso de pequeña, mediano y largo plazo que progresivamente se tiene que ir implementando. No es fácil, como le digo, cambiar, digamos, ¿no? Eso tiene que ir de las escuelas hacia los más jóvenes y hasta los adultos, en que algún día la cultura del agua sea el reflejo de un buen relacionamiento del hombre con este recurso vital y no necesariamente como ahora, que se refleja pues fundamentalmente en la contaminación. 1:51, estamos en franco diálogo con el ingeniero Walter Obando Licera, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, que nos visita a propósito del cierre hoy de este proyecto de glaciares, cuya presentación será en horas de la tarde y en donde el ANA ha tenido un papel también sumamente importante. Termino con esto, la parte de la oportunidad del agua. Obviamente no solamente vamos de cantidad, calidad, sino de oportunidad. Y hablando de oportunidad del agua, ingeniero, en Ancash no somos ajenos a los conflictos por el agua. El tema de Parón desde el año 2008-2009 se ha ido agudizando hasta que hubo un punto donde se llegó a un consenso, a una mesa de trabajo, a una resolución de conflictos por el agua de manera, digamos, multisectorial, pero sobre todo participativa, para la regulación justamente de lo que viene a ser la laguna de Parón, el espejo de agua de la laguna de Parón. Ha sido muy emblemático para nosotros este tema, pero a partir de eso hemos aprendido también de que no podemos estar peleados el sector energético con el sector agrario, con los usuarios de esta cuenca de río Yuyán y también de la comunidad de Cruz de Mayo. Hemos aprendido un poco a que con tolerancia, con diálogo, podemos también realizar, por ejemplo, un manejo compartido. Esta situación de Parón está en qué condiciones, porque llegaron aquí hace una semana antes los comuneros a decir de que al parecer se sigue haciendo descargas sin la participación y el conocimiento de ellos, y lo peor de todo que decían ellos que el ANA no ha intervenido y que en tanto esta situación todavía reflejaría siempre pues que resurja ese conflicto. ¿Cómo han monitoreado ustedes el tema de Parón, ingeniero? Bueno, este es un conflicto de no corta data, es ya casi de larga data, ¿verdad? Yo lo he podido ver del año 2010, incluso cuando trabajaba en la Autoridad Nacional del Agua
antes de ser director o jefe, el asesor de alta dirección, y ahí había una plataforma pues de trabajo, de diálogo, ¿no? Bueno, la prueba está que no tenemos un conflicto, ni mucho menos, ¿no? La ANA es vigilante de esto, hay un control de descarga, pero no solamente tenemos que asociar el aprovechamiento de los recursos de la laguna, sino también el tema de la seguridad. Tenemos que tener y retomar ese plan de descargas articulado, de tal modo que se pueda combinar aprovechamiento del recurso hídrico para uso multisectorial, agricultura y generación de energía, entre otros, pero también el tema de la seguridad. Eso es fundamental y es bueno entonces retomar esa plataforma de diálogo que siempre hubo y en el cual la Autoridad Nacional del Agua como ente técnico normativo pues está empeñado en que se lleve a buen término este tema de paro, ¿no? Ingeniero, hemos aprendido también nosotros como comunicadores aquí hay aspectos que hay que destacar respecto a la gestión del agua y sobre todo resolución de conflictos que pueden servir también, digamos, como buenas prácticas o experiencias que puedan ser replicadas en otros casos similares. Finalmente, tenemos problemas de estrés hídrico aquí en la localidad, pero estos están referidos también al bajo caudal, a la época de estiaje, y obviamente se está hablando mucho del cambio climático, pero también tenemos entidades como la empresa prestadora de servicio, la EPS, tenemos una piscicultura que capta también las aguas del río Paria, que sirven a la vez de abastecimiento compartido entre lo que viene de la población de Huaraz y de Chancayán. Es un tema casi local, pero vamos un poco al tema de que cuando hemos pedido un poco conocer la causa de este desabastecimiento, se ha dicho de que es básicamente porque el caudal baja, pero sobre todo porque no se está haciendo trabajos en la cuenca alta. Se habla de problemas sobre pastoreo, pero también se sigue todavía insistiendo en el tema de que se derroche el agua en la parte alta de la cuenca. No estamos trabajando todavía adecuadamente con la tecnología de riego para evitar justamente ese derroche en la cuenca alta y hacer que los de la parte baja no tengan estas necesidades de carencia. ¿Hay alguna propuesta que se viene trabajando a nivel de ANA sobre este tema? Fíjese, tenemos que ser conscientes que la población en Huaraz ha crecido significativamente. Las fuentes hídricas siempre serán las mismas, pero el tema de la cantidad y la oportunidad. Es necesario, como le decía, que en el pequeño, mediano y largo plazo nosotros podamos tener la infraestructura de regulación necesaria que nos permita guardar parte de esa agua que se va al mar para el afianzamiento hídrico de las necesidades poblacionales, agrícolas, entre otros. Mientras no tengamos la infraestructura que nos permita afianzar hídricamente las necesidades, cada vez el estiaje más severo por cambio climático, por glaciar, por lo que fuera, se va a agudizar y una de las posibilidades es la construcción de pequeñas, medianas o grandes regulaciones en la parte alta que permita aprovechar esa agua que se va al Pacífico, ser guardada para su aprovechamiento en la época de estiaje. Entonces, hoy día hemos tenido una reunión del gobierno regional y hemos tratado ese tema justamente, ¿no? Entonces, la EPS Chavín tiene que implementar, pues, en su plan de inversiones, infraestructura que les permitan guardar el agua que va al mar, como repito, y no es aprovechado. El estiaje será cada vez más severo en la medida que la población siga creciendo y no se cuente con la infraestructura hidráulica de regulación fundamentalmente. Muy bien, muchas gracias por su presencia. Estaremos en horas de la tarde ya en esta importante reunión. ¿Algo más que agregar, ingeniero Walter Obando, en relación a estos y otros temas que hemos abordado el día de hoy? Bien, para decirles finalmente pues que la Autoridad Nacional del Agua como ente técnico normativo tiene aliados estratégicos, ¿no? Tenemos las organizaciones de usuarios de agua, agrarios, no agrarios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las organizaciones no gubernamentales, la cooperación internacional, las universidades nacionales, extranjeras. Todos somos aliados estratégicos para una adecuada gestión integrada de los recursos hídricos en nuestro país y particularmente en la cuenca del río Santa. Muchas gracias y un fraterno saludo a toda su teleaudiencia y radio oyentes de Radio Chévere, Radio Alegría
y Chévere TV. Muy bien, muchas gracias. Le rogamos que se mantenga todavía unos instantes porque estamos también en contacto con don Martín Heck, quien es el coordinador de proyectos a propósito del cierre de este proyecto de glaciares. Don Martín, un gusto tenerlo con nosotros vía telefónica. Buenas tardes, bienvenido a Visión Informativa. Sí, buenas tardes, ¿cómo está? Aquí desde Lima, un saludo cordial para todos. Bien, díganos y coméntenos por favor este cierre ya de este proyecto tan importante de glaciares, básicamente qué aprendizajes, qué logros tenemos que conocer y sobre todo lo que se va a mostrar el día de hoy en este evento en horas de la tarde aquí en la ciudad de Huaraz. Sí, muchas gracias por esta pregunta importante. Hemos trabajado durante 8 años en el tema de glaciares. Es un tema importantísimo tanto para Suiza como también para el Perú. Suiza también, que está en los Alpes, tenemos una situación muy difícil también de un retroceso glaciar, y compartimos esta situación que tal vez es aún más aguda con el Perú, que el retroceso glaciar está aumentando de manera significante y tiene un impacto sobre muchos sectores. La agricultura, por supuesto, el tema del riego es importantísimo. Ahí habrá a futuro menos disponibilidad de recurso hídrico. También va a tener impacto sobre el turismo. Puede tener impactos también sobre el tema de los riesgos. Puede tener nuevos riesgos que se crean con la creación de lagunas, el retroceso glaciar y las lagunas que se forman y después se pueden caer dentro de los glaciares, se pueden caer y producir avalanchas que son un peligro después para las poblaciones que viven en el río abajo. Entonces hay muchos efectos del retroceso glaciar, algunos más visibles que otros. Y como Suiza también compartimos el interés de primero tener una situación clara que está pasando. Entonces el tema de la investigación se ha fortalecido. Tuvimos una muy buena cooperación estrecha también con los diferentes actores del Estado, como es por ejemplo el INAGEN, por supuesto también la ANA, que trabaja también sobre esa temática glaciar y que es un líder importante en esto. Entonces, la investigación ha sido un punto importantísimo en el proyecto, en el cual hemos podido trabajar con la Universidad de Zurich, con entidades suizas del sector privado, también en cooperación con la Universidad de Texas en Estados Unidos, para ver qué está pasando, qué tal está la situación en la formación de lagunas, qué significa eso hacia el futuro para el recurso hídrico, para los riesgos, etcétera. Entonces, ese tema de investigación ha sido un primer aporte importante, que lógicamente no se va a acabar y hay que seguir trabajando ese tema hacia el futuro. Segundo tema importante que hemos podido, logro importante que se ha podido trabajar, ha sido dentro del tema de los riesgos. Diferentes estudios que se han podido también financiar, y proyectos también de no solamente medir o conocer los riesgos, sino también de ver qué tipo de obras hay que hacer para minimizar y mitigar estos riesgos que existen. Entonces, en el plan de riesgos hemos podido también contribuir en este sentido. Y finalmente, un tercer punto importantísimo del proyecto por nuestro lado ha sido no solamente ver los riesgos, sino también los aspectos nuevos que se dan con el retroceso glaciar, y ver también esas oportunidades que se pueden producir en una situación de retroceso glaciar para el tema turístico, y combinar, digamos, esos proyectos, esas obras de retención o de mitigación de riesgos con obras que pueden ser importantísimas para el riego, para el consumo de recurso hídrico en las ciudades, como es el caso de Huaraz.
Entonces, el tercer tema es el tema de los proyectos multipropósitos, que ha habido algunos avances ahí importantes, pero ahí aún estamos, digamos, en el proceso. Todavía esos proyectos multipropósitos que combinan riesgos y oportunidades, no hay, digamos, los procesos a nivel de la nación, también en la región, que están bien establecidos. Entonces ahí todavía hay mucho que hacer, y es nuestro también deseo de seguir aportando eso para que se puedan reducir los riesgos por un lado, pero también aprovechar para el sector agrícola, para el sector turístico, para el sector también de agua potable, de que se puedan hacer en un solo paquete diferentes proyectos, en un solo proyecto, que se llama esto proyecto de multiuso, multipropósito. Eso es la vía la cual queríamos seguir trabajando hacia el futuro. Bien, sí, efectivamente. ¿Cómo darle sostenibilidad a todo este proyecto que culmina para que la población debidamente sensibilizada, por ejemplo, pueda tener una capacidad de respuesta frente a estas emergencias, a estos riesgos que se viven aquí en la zona? Queda estos proyectos multipropósitos, pero hay un compromiso de parte de las instituciones como los municipios, la Mancomunidad Huarac, para poder hacer viable estos proyectos multipropósitos. Sí, digamos, hay muchos puntos claves para garantizar esta sostenibilidad hacia el futuro. Primero que todo, quisiera mencionar el liderazgo político, que es fundamental para que el tema de mitigación de riesgos quede muy alto en la agenda política, tanto en la región como en la nación y en los municipios. En el caso de Huaraz, tenemos, digamos, con la Mancomunidad, una entidad muy importante que se estaba formando, que también pues se estaba coordinando a través del proyecto para fortalecerle, que tiene una visión muy clara cómo habría que abordar ese tema de riesgos, y hay este liderazgo a nivel de la Mancomunidad, de los municipios, de los alcaldes, luego también de los gobernadores, diferentes de todo el país, que tienen todavía o están en estas zonas de riesgo, y por supuesto en la nación. Ahí sí, eso es un factor importantísimo, y liderazgo político. Luego, el segundo punto que quería mencionar aquí es todo el tema de la coordinación interinstitucional. Hay muchas instituciones importantes, como el tema de, digamos, de las investigaciones del INAEGEN, o en el tema después también el ANA, que es muy importante, lógicamente el Ministerio de Ambiente, todos los sectores que tienen que ver con riesgos, como CNP, INDECI, etcétera. Hay una multitud de instituciones nacionales, regionales y locales, y luego también el sector privado, como la sociedad civil, que tienen que ser coordinadas, y que ahí hay que tener un sistema de coordinación que funcione. Puede ser a través de, digamos, un liderazgo, por ejemplo, de un consejo de cuenca, pueden ser otro tipo de mecanismos de coordinación, pero esto, digamos, hacia el futuro sigue siendo importantísimo, esta coordinación interinstitucional, intersectorial que es necesario, también a nivel de los diferentes ministerios, por supuesto, nacionales. Eso como segundo elemento que me parece sumamente importante. Luego, como para terminar, tal vez hay muchos más, pero uno que me parece importantísimo aquí, un tercer punto que quisiera mencionar, el tema de la sostenibilidad, es también seguir trabajando fuertemente el tema de conocimiento, de gestión de conocimiento. Todavía necesitamos saber más qué está pasando, entonces hay que tener una investigación seguida, y tiene que ser una investigación que vaya de la mano en para que sea aplicada, que tiene entonces que coordinarse estrechamente con liderazgo político para que pueda hacer investigaciones que justamente sirvan para que las obras que se tienen que hacer puedan ser implementadas, por ejemplo. Por supuesto, el tema importantísimo, para mencionar el cuarto y último punto, es el tema de la financiación
cómo se pueden financiar estas obras. Ahí seguramente, digamos, el aporte público es una vía, pero hay que explorar también más posibilidades por el sector del sector privado, por el lado del sector privado, que tiene que ser un sector que podría aportar también hacia el futuro en estas obras, y ahí esos mecanismos de financiación hay que seguir pensando cómo se podrían involucrar más los actores del sector privado. Muy bien, muchas gracias a Martín por estas declaraciones, al coordinador de proyecto de COSUDE, Martín Hagi, por darnos también estos avances. Hoy en la tarde estaremos entonces también para conocer con mayor detalle sobre el cierre de proyectos glaciares y también, por supuesto, los logros, aprendizajes y estos proyectos que quedan también para su realización. Muchas gracias, Martín, por esta comunicación. Buenas tardes. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces les pedimos también a Martín y al ingeniero Walter Obando por dispensarnos este tiempo. Muchas gracias, y será otra oportunidad donde estaremos también dialogando sobre este tema, ingeniero. Muchas gracias. Bien, vamos a avisos y comunicados. Esta hora de la tarde proseguimos con más en Visión Informativa. Adelante, colegas.